¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si lo que crees, esa fe que has construido con tanto cuidado, podría estar basada en pasajes bíblicos mal comprendidos desde el principio? Y si muchas de las frases más famosas que se repiten en los púlpitos de hoy no significan lo que siempre te hicieron pensar, lo que vas a escuchar no es una simple diferencia de interpretación, es una alerta espiritual urgente. Porque lo que está ocurriendo en muchas iglesias es una distorsión tan profunda de ciertos versículos que el mensaje original ha sido reemplazado por ideas manipuladas que están alejando a miles de cristianos del verdadero propósito de Dios. Hoy quiero compartir contigo algo que no es fácil de digerir, pero es necesario. A lo largo de un estudio exhaustivo, revisando los textos en griego y hebreo, las lenguas originales de las Escrituras, encontramos que 3 versículos muy citados han sido modificados, interpretados de forma interesada e incluso utilizados para construir enseñanzas que contradicen la esencia misma del Evangelio. No es un malentendido inocente. Es una distorsión premeditada que ha servido como base para doctrinas vacías de verdad. Y créeme, con todo el peso de esta afirmación, no estoy exagerando ni dramatizando para llamar la atención. Lo que estamos enfrentando aquí es una de las causas más serias del desgaste espiritual silencioso que millones de creyentes están sufriendo en este mismo momento. Piensa por un instante, hazlo en serio. ¿Cuántas personas sinceras que empezaron su caminar cristiano con pasión y entrega terminaron desanimadas, sintiéndose vacías, porque oraron con todo su corazón, con lágrimas, con expectativa, y no recibieron respuesta alguna? ¿Cuántos se aferraron a promesas que les fueron vendidas como garantizadas, pero que nunca se cumplieron? Y lo peor, ¿cuántos de esos corazones se fueron apagando poco a poco hasta abandonar por completo la iglesia, la fe, la búsqueda de Dios, pensando que el problema era ellos, cuando en realidad lo que les falló fue la enseñanza que recibieron? Si tú también has sentido eso en algún momento, o si simplemente quieres asegurarte de estar edificando tu fe sobre la verdad y no sobre interpretaciones torcidas, te invito a quedarte hasta el final. Y si en algún punto este mensaje te confronta o te da claridad, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y activar la campanita. Porque lo que viene no solo va a abrirte los ojos, puede restaurar por completo tu relación con la palabra. Empecemos. La verdad es dura, pero debe ser dicha. La frustración espiritual que muchos viven hoy no viene porque Dios haya cerrado los cielos, ni porque el Espíritu Santo haya dejado de actuar. Viene porque se ha predicado un evangelio adulterado, lleno de fórmulas vacías, frases motivacionales disfrazadas de escritura y promesas que jamás fueron pronunciadas por el Padre. Es esa falsa expectativa sembrada desde los altares la que ha quebrado la fe de muchos. Una fe que fue construida más sobre interpretaciones erróneas que sobre la palabra en su verdadero contexto. Y si tú, en algún momento de tu vida, sentiste que algo no encajaba, si escuchaste a un predicador y tu espíritu se incomodó, aunque no sabías explicar por qué, si te fuiste a casa con una sensación de vacío, como si te hubieran vendido una esperanza de plástico, entonces este video no es casualidad. Es una confirmación de lo que tu alma ya intuía, pero que nadie alrededor se atrevía a verbalizar. Aquí vamos a ponerle nombre a esa confusión. Vamos a encender la luz donde por mucho tiempo hubo sombras. Y si tú jamás cuestionaste nada, si confiaste plenamente en cada palabra que te enseñaron sin revisar por ti mismo, déjame decirte, estás a punto de descubrir una verdad que puede cambiar tu manera de leer la Biblia, de orar, de caminar con Dios, para siempre. Por eso te pido algo importante. Quédate conmigo hasta el final.
Este no es un mensaje más. Esto no es una simple predicación de YouTube. Lo que estás a punto de ver puede ser un punto de quiebre en tu vida espiritual. Vamos a desarmar paso a paso las falsas interpretaciones que han contaminado la fe de generaciones. No solo te voy a mostrar qué fue tergiversado, vamos a ir más allá. Juntos, vamos a escarbar hasta llegar al mensaje puro, vivo y original que el Espíritu Santo inspiró desde el principio. Un mensaje que no solo aclara tus dudas, sino que renueva tu visión, restaura tu fe y te conecta otra vez con el propósito real de Dios para ti. Y si tú ya viste el video anterior, donde desmentimos algunas de las doctrinas más repetidas, pero también más alejadas de la Biblia, entonces sabes exactamente a qué me refiero. Lo que vas a ver ahora es la continuación directa de ese despertar, pero esta vez vamos a profundizar aún más. Vamos a exponer raíces que llevan años enterradas en el sistema religioso. Es momento de romper no solo cadenas externas, sino también esas ideas que se instalaron en tu mente como verdades absolutas, pero que no resisten el fuego de la Escritura cuando se lee con honestidad y reverencia. Hoy no te invito simplemente a aprender algo nuevo. Te invito a ser transformado por completo, a dejar atrás una fe construida sobre ilusiones religiosas y abrazar una fe auténtica, sólida, anclada en la verdad bíblica, aunque duela, aunque incomode, aunque derrumbe lo que una vez creíste. Porque es solo ahí, en ese momento de confrontación, donde comienza la verdadera libertad. La libertad que viene cuando conoces la verdad. Y como dijo Jesús, la verdad te hace libre. Vamos a iniciar este viaje con un pasaje que probablemente conoces de memoria. Es uno de esos versículos que se han citado en miles de predicaciones, se han impreso en camisetas, se han colgado en paredes y se han convertido en lema para incontables campañas de oración. Me refiero a Juan 14:13-14, donde Jesús declara: «Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré». A simple vista, suena como una promesa directa, contundente, poderosa. Y lo es, pero el problema no está en lo que Jesús dijo, sino en cómo ha sido interpretado y enseñado. Porque muchos han convertido estas palabras en una especie de fórmula automática, como si el simple hecho de decir «en el nombre de Jesús» fuera suficiente para obligar a Dios a responder cualquier petición. Como si fuera una llave mágica capaz de abrir cualquier puerta celestial, sin importar lo que hay detrás de la intención del corazón que pide. Pero esa no era ni remotamente la intención de Cristo cuando pronunció estas palabras. Para comprenderlas con claridad, necesitamos hacer un ejercicio esencial, volver al contexto original en el que fueron dichas. No podemos leerlas con mentalidad moderna, ni bajo la lógica de una fe consumista que quiere resultados inmediatos. Estas palabras fueron dichas en una noche profundamente emocional. Jesús no estaba predicando a multitudes, no estaba dando una lección doctrinal general sobre la oración. Estaba en el aposento alto, reunido solo con sus discípulos más cercanos, en una de las conversaciones más íntimas y trascendentales de toda su vida terrenal. Era la última cena. Un momento tenso, lleno de preguntas, de temores, de incertidumbre. Ellos no sabían cómo seguir adelante sin él. Estaban a punto de verlo partir, y en medio de esa atmósfera cargada de despedida, Jesús les entrega esta promesa, no como una receta, sino como una garantía espiritual de que su obra continuaría a través de ellos con poder, autoridad y respaldo divino. Esto no fue un mensaje para cualquier circunstancia, ni una afirmación genérica. Fue una palabra específica,
dada en un contexto único, con un propósito claro: asegurar a los discípulos que, aunque Él ya no estaría físicamente con ellos, el poder de su nombre seguiría obrando en favor de la misión. No se trataba de pedir cualquier cosa. Se trataba de mantenerse conectados a la voluntad del Padre, de seguir construyendo el reino, de ser instrumentos en la expansión del Evangelio, incluso en medio de la persecución y el rechazo. Pero hay otro detalle que no podemos ignorar: el idioma original en que fue escrita esta promesa, el griego, nos da pistas fundamentales para entender el verdadero sentido de las palabras de Jesús. La frase «en mi nombre» no se refiere simplemente a mencionar su nombre como quien repite una fórmula mágica. No se trata de decir «en el nombre de Jesús» como quien aprieta un botón esperando que algo se active. En la cultura bíblica, hablar o actuar en nombre de alguien significaba representarlo oficialmente. Era asumir su autoridad, llevar su mensaje, ejecutar su voluntad. Un embajador, por ejemplo, no dice lo que le parece, dice lo que su nación le ha encomendado. No habla por sí mismo, habla por quien lo envió. Del mismo modo, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, no estamos tratando de imponer nuestros deseos. Estamos presentando peticiones que nacen del corazón de Dios, alineadas con sus planes eternos. Esto cambia todo, porque nos obliga a revisar nuestras oraciones. Nos hace preguntar: ¿esto que estoy pidiendo realmente refleja el carácter de Cristo o solo refleja mi ansiedad, mi ego, mis deseos personales? Usar el nombre de Jesús no es manipular al cielo, es rendirse a la voluntad del cielo. Es actuar como mensajeros de una causa más grande que nosotros mismos. Es buscar que el Padre sea glorificado, no que nuestras expectativas se cumplan. Es entender que nuestra misión en esta tierra no es obtener todo lo que queremos, sino participar en la expansión de un reino que no es de este mundo. Así que la próxima vez que digas «en el nombre de Jesús», que no sea solo una costumbre aprendida, que sea una declaración de propósito, de rendición, de obediencia, que tus palabras reflejen el corazón del Maestro, porque cuando eso sucede, entonces todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará, no por nosotros, sino para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esta revelación no es un pensamiento aislado ni una interpretación forzada. Al contrario, es una línea coherente que atraviesa toda la Escritura. Si leemos con atención, veremos que la Biblia, de principio a fin, nos invita a orar con discernimiento, con madurez espiritual y con un corazón verdaderamente rendido a la voluntad de Dios. En la primera carta de Juan, por ejemplo, se nos da una clave poderosa: Dios escucha nuestras oraciones cuando son hechas conforme a su voluntad. No dice cuando pedimos lo que queremos, ni cuando pedimos con mucha emoción. Dice cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Eso lo cambia todo, porque traslada el foco de nuestra necesidad a su propósito eterno. El apóstol Santiago, por su parte, va aún más allá y lanza una advertencia contundente. Dice que muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, porque nuestras intenciones están contaminadas, porque queremos gastar en nuestros propios placeres lo que decimos necesitar. Es una denuncia directa contra una fe egoísta, centrada en el yo, en los caprichos disfrazados de peticiones espirituales. Y luego está Jesús, el ejemplo supremo, aquel que tenía toda la autoridad, todo el poder, todo el derecho. Y aún así, en Getsemaní se postró con el rostro en tierra, llorando, sudando sangre, diciendo: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa frase, pronunciada en el momento más oscuro de su vida, es el mayor testimonio de lo que significa orar correctamente.
No se trata de forzar al cielo, se trata de someter el alma. Por eso es tan importante entender que Juan 14:13-14 no nos está dando un cheque en blanco. No es una fórmula mágica para cumplir deseos personales disfrazados de necesidades. Es en realidad una invitación profunda a vivir en comunión total con Cristo, a caminar tan cerca de Él, a conocerlo tan íntimamente que nuestros pensamientos se funden con los suyos, que nuestras palabras repiten lo que ya arde en su corazón y que nuestras oraciones se convierten en reflejo vivo de su propósito eterno. Orar en el nombre de Jesús no es pronunciar una frase, es estar tan unidos a su voluntad que lo que pedimos es exactamente lo que el cielo ya desea derramar. Esto no es magia, esto es relación, esto es obediencia. Es autoridad espiritual que no se compra ni se finge, sino que brota de una vida rendida, de una fe madura, de una búsqueda constante de la voluntad del Padre. Es el fruto de una conexión viva con el Cristo resucitado, que no vino a darnos todo lo que queremos, sino a hacernos partícipes de lo que Él ya está construyendo, su reino eterno. Entonces, cuando alguien pregunta qué significa realmente orar en el nombre de Jesús, la respuesta no puede ser superficial. No se trata de añadir unas palabras al final, se trata de cargar la cruz con Él, de representar su carácter, de hablar desde su compasión, desde su verdad, desde su visión del mundo. Es declarar: no estoy pidiendo por mí, estoy pidiendo como parte de su cuerpo. No es mi deseo, es su propósito, no es mi ambición, es su gloria. Y cuando entendemos esto, todo comienza a hacer sentido, porque entonces también entendemos por qué tantas oraciones que hicimos en el pasado quedaron sin respuesta. No era que Dios nos ignorara, era que estábamos pidiendo fuera de sincronía con su corazón. Eran ruegos nacidos de expectativas humanas mal enseñadas. Pedíamos cosas que sonaban bíblicas, pero que no lo eran. Reclamábamos promesas que Él nunca hizo y nos frustrábamos, no porque Dios falló, sino porque construimos nuestra fe sobre un malentendido. Pero ahora que la verdad está clara, tenemos una oportunidad. Podemos dejar atrás esa manera infantil y manipuladora de orar y abrazar una vida de oración poderosa, profunda, transformadora. Una oración que nace del Espíritu, que se alinea con la palabra y que tiene el poder de mover el cielo, porque no busca mover a Dios, sino moverse con Él. Imagínate esta escena. Un hijo se acerca a sus padres y les dice que necesita algo en nombre de la familia. No lo pide solo para él, sino alegando representar los intereses de todos. ¿Te das cuenta? Ese tipo de petición solo tiene sentido si realmente refleja el bienestar del grupo, si nace de una conciencia colectiva, no de un capricho personal. Ahora traslada esa lógica al reino de Dios. Cuando decimos que oramos en el nombre de Jesús, no estamos expresando un deseo individual ni buscando comodidad. Lo que estamos diciendo, o deberíamos estar diciendo, es que ese pedido está orientado hacia su gloria, hacia la expansión de su reino, hacia la manifestación de su voluntad eterna sobre la tierra. Por eso es urgente abrir los ojos, porque hay muchos predicadores, influencers religiosos y líderes carismáticos que han transformado este versículo en una especie de fórmula mágica. Te lo presentan como si fuera una llave dorada que abre cualquier puerta celestial, siempre que la uses correctamente, pero esa no es la verdad. Esa es una tergiversación peligrosa. La verdadera oración no empieza con lo que tú deseas, sino con lo que Dios ya ha decretado. No gira en torno a tus planes, gira en torno a su reino. No se fundamenta en tus sueños, sino en su propósito eterno. Cuando llegamos a comprender esto,
no solo de forma intelectual, sino profunda, espiritual, existencial, muchas de las frustraciones que llevamos por dentro empiezan a perder fuerza. Muchas heridas que pensábamos que eran señal de rechazo divino, en realidad eran la voz del cielo diciendo: espera, aún no es tiempo, o ese no es el camino correcto. Y entonces todo cambia. El no que dolía se transforma en dirección, el silencio que confundía se convierte en enseñanza. Porque el verdadero poder de la oración no reside en la elocuencia de nuestras palabras, ni en la repetición de fórmulas religiosas, sino en la profundidad de nuestra conexión con el corazón del Padre. Ahí es donde la oración se vuelve fuego, se vuelve vida, se vuelve cielo tocando la tierra. Y ahora que puedes ver todo esto desde otro ángulo, con los ojos del espíritu abiertos y el corazón más consciente, déjame hacerte una pregunta que no puedes ignorar. ¿Cómo has estado orando hasta ahora? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué intención? ¿Desde qué comprensión de quién es Dios y qué significa representarlo? Porque cuando malinterpretamos lo que Jesús enseñó sobre orar en su nombre, no estamos cometiendo un error menor. Estamos construyendo toda una vida de fe sobre una base inestable. Y eso es un riesgo enorme. Lo que se crea es una espiritualidad frágil, superficial, dependiente de resultados inmediatos, que gira constantemente alrededor del yo. Una fe infantil, centrada en obtener cosas y no en conocer a aquel que todo lo da. Y esa clase de fe, muy tarde o temprano, colapsa. No es extraño que tantos creyentes terminen agotados emocionalmente, desencantados con Dios, pensando que algo está mal en ellos, porque oraron, creyeron, declararon, ayunaron, y aún así las puertas no se abrieron. ¿Dónde está el problema entonces? ¿Es Dios sordo? ¿Es injusto? ¿O será que nunca prometió lo que algunos les hicieron creer? En ese vacío entre expectativa y realidad es donde muchas almas se rompen. Y para colmo, la culpa suele recaer sobre el creyente, como si no hubiese tenido suficiente fe, como si su oración no hubiese sido correcta, como si el problema estuviera en su corazón, cuando en realidad estaba en la enseñanza que recibió. Esta distorsión no solo lastima, también desorienta, porque desvía por completo el enfoque espiritual que Jesús quiso enseñarnos. Cuando tratamos a Dios como un dispensador celestial de favores, como un sistema de recompensas religiosas, dejamos de verlo como el Señor soberano que guía todas las cosas con sabiduría eterna. Y ese cambio de visión es peligroso, porque ya no nos relacionamos con Él como hijos que confían, sino como clientes que exigen. Pero cuando entendemos lo que Jesús realmente quiso decir, no le quitamos poder a su promesa. Al contrario, descubrimos una dimensión aún más profunda y poderosa, porque la oración, en su verdadero diseño, no es una lista de pedidos. Es una alianza espiritual. Es la participación activa del creyente en los planes eternos de Dios. Es el privilegio sublime de ser parte de su obra, de colaborar con su reino, de ver su gloria manifestarse en la tierra a través de bocas humanas que oran no desde el ego, sino desde un corazón transformado. Pero lo que acabamos de ver es solo el comienzo. Ese fue apenas el primer versículo, y aunque ya fue revelador, lo que está por venir va todavía más lejos. El siguiente texto bíblico que vamos a analizar no solo ha sido mal interpretado, ha sido utilizado como el pilar de todo un sistema religioso que, durante décadas, ha influido profundamente en la forma en que millones de creyentes se relacionan con Dios. Es un versículo que ha sido repetido desde los altares, predicado en campañas masivas, utilizado como base de promesas, exigencias e incluso amenazas espirituales. Y, como en el caso anterior, la manera en que ha sido enseñado ha
provocado heridas que todavía siguen abiertas en muchas personas. Pero antes de que avancemos, necesito que hagamos una pausa, un respiro profundo, porque lo que acabamos de examinar en Juan 14 no es algo menor. Es posible que al escucharlo hayas sentido que algo se removía dentro de ti. Tal vez tocó memorias, experiencias, momentos donde sentiste que tu fe fue traicionada. Quizás mientras escuchabas empezaste a conectar puntos, a recordar momentos en los que oraste con esperanza y no recibiste nada, palabras que te marcaron, promesas que nunca se cumplieron. Y ahora te preguntas, ¿cuánto tiempo estuve creyendo en algo mal enseñado? ¿Cuántas otras cosas he entendido mal sin saberlo? Y sí, esa reflexión duele, porque toca el núcleo de la fe, porque cuestiona pilares que pensabas inamovibles. Pero es precisamente esa incomodidad la que marca el inicio de una transformación real. Y por eso quiero invitarte de todo corazón a no quedarte en silencio. Si este mensaje te movió por dentro, si algo hizo clic en tu espíritu, da un paso más. Abre tu corazón y comparte tu experiencia. Porque lo que tú viviste puede ser exactamente lo que otro hermano está viviendo ahora mismo. Sin respuestas, con confusión, sintiéndose solo en medio de su dolor espiritual. Deja un comentario. Escribe con sinceridad. ¿Cómo interpretaste ese versículo antes de hoy? ¿Qué sentiste al descubrir que su significado real era completamente diferente a lo que siempre te enseñaron? ¿Te viste afectado por esa mala interpretación? ¿Te llevó a decisiones, a frustraciones, a conflictos internos que hoy puedes ver desde otra perspectiva? Tu testimonio, aunque te parezca pequeño, puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. Puede ser instrumento para que otro despierte, para que otro sane, para que otro descubra la verdad que por tanto tiempo estuvo oculta bajo capas de tradición religiosa. Este canal no es solo un espacio de enseñanza, es una comunidad de personas que buscan la verdad, que están dispuestas a soltar estructuras muertas y abrazar una fe viva, bíblica, fundamentada. Así que, de corazón, te animo a dar ese paso, a participar activamente, porque cuando abrimos el alma, cuando dejamos de guardar en secreto lo que nos duele, lo que nos marcó o lo que nos confundió, algo poderoso ocurre. No solo experimentamos sanidad nosotros mismos, también abrimos una puerta para que otros sanen. Cuando se rompe el silencio, se rompe también el ciclo de miedo, de culpa y de confusión que por años ha encerrado a muchos creyentes en cárceles invisibles. Tu historia, tus palabras, tus preguntas, incluso tus dudas, pueden ser la chispa que despierte a alguien más del letargo espiritual. En estos tiempos donde la verdad parece diluirse, cada testimonio auténtico vale más que 1000 discursos. Quiero pedirte algo más. Algo que puede parecer simple, pero que tiene un impacto eterno. Comparte este video. En serio, no subestimes el poder de un clic. Hay miles de personas dentro de las iglesias que están sufriendo en silencio, que aman a Dios, que oran, que sirven, pero sienten que algo no cuadra, que hay piezas que no encajan en lo que se les enseña, que su alma les grita, esto no está bien, pero no saben cómo explicarlo. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para responder ese clamor. Puedes ser el puente que los lleve a entender lo que durante años nadie les quiso decir. El canal por el cual la verdad, esa que liberta, llegue justo donde tiene que llegar. Y si este mensaje resonó en ti, si sentiste que este contenido fue más que información y se convirtió en revelación, entonces no lo dejes aquí. Hay mucho más por descubrir y queremos hacerlo contigo. Asegúrate de activar la campanita de notificaciones para no perder los próximos estudios que vamos a compartir.
Suscríbete al canal, no solo para recibir contenido nuevo, sino para fortalecer esta comunidad que tiene un mismo corazón, volver al Evangelio puro, sin aditivos, sin manipulaciones, sin intereses ocultos. Y te recomiendo especialmente un video que conecta perfectamente con lo que estás viendo ahora. Se llama Alerta, 5 doctrinas modernas que no están en la Biblia. Créeme, si este tema te confrontó, aquel te va a sacudir aún más. No es un ataque, no es polémica, es claridad, es luz. Y en tiempos de oscuridad, cada rayo de verdad es una oportunidad de libertad. Ahora sí, llegó el momento de enfrentar una de las enseñanzas más manipuladas y utilizadas en la historia reciente de muchas iglesias. Lo que vamos a estudiar ahora no es cualquier pasaje. Es un texto que ha sido repetido hasta el cansancio, proclamado desde los púlpitos con voz fuerte y tono solemne, pero muchas veces sin el más mínimo respeto por su contexto ni por su propósito original. Este versículo ha servido como base para construir todo un sistema religioso que, lejos de reflejar el corazón de Dios, ha terminado alimentando estructuras de presión, culpa y control espiritual. Así que te invito, con toda seriedad, a que abras tu Biblia y también tu corazón, porque lo que Dios quiere revelarte en este pasaje tiene el poder de revolucionar por completo la forma en que entiendes conceptos tan sagrados como la generosidad, el servicio dentro del cuerpo de Cristo y la verdadera responsabilidad espiritual. Esta no es una discusión sobre dinero, es una discusión sobre fidelidad, sobre motivación, sobre verdad. Y si estás dispuesto a cuestionar lo que por años aceptaste sin pensar, lo que viene puede ser una verdadera sacudida espiritual. Hemos llegado al segundo versículo de este estudio, uno que ha sido citado en innumerables sermones, campañas financieras, congresos de liderazgo y pactos de fe. Me refiero a Malaquías 3:10, un texto que muchos conocen de memoria, aunque pocos han estudiado con profundidad. Dice así: «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». A simple vista, suena como una promesa divina condicionada. Entrega el diezmo y recibirás bendición ilimitada. Pero la realidad es mucho más compleja y mucho más rica de lo que nos han hecho creer. Durante décadas, este versículo ha sido la piedra angular de enseñanzas que afirman que dar el diezmo garantiza prosperidad. Se ha presentado como una especie de contrato financiero con Dios. Si tú das tu parte, Él está obligado a darte la suya. Pero para poder comprender lo que realmente significa esta declaración y evitar caer en la trampa de una teología de transacción, es absolutamente necesario viajar en el tiempo. Necesitamos ir al contexto histórico, cultural y espiritual del pueblo de Israel. No podemos interpretar este pasaje desde la lógica moderna, ni mucho menos desde la perspectiva de un sistema religioso institucionalizado. Debemos leerlo como lo habrían entendido los primeros oyentes, los hijos de un pueblo que acababa de regresar del exilio, que luchaba por reconstruir su identidad, su templo y su relación con Dios. El libro de Malaquías fue escrito en un momento de profunda crisis espiritual. El pueblo había regresado de Babilonia, el templo había sido restaurado, pero la llama de la fe estaba débil. Los líderes espirituales estaban descuidando su rol. Los sacrificios eran ofrecidos sin reverencia y el sistema levítico que sostenía la vida religiosa de Israel estaba colapsando por la falta de provisión. Malaquías no escribe para generar miedo ni para establecer una regla financiera universal. Escribe para confrontar la negligencia, para llamar al arrepentimiento, para restaurar la fidelidad del pueblo hacia Dios. Es un clamor profético,
no una herramienta para levantar fondos. Y aquí es donde muchos han fallado, porque han tomado un texto que habla de restauración espiritual y lo han transformado en una fórmula para generar ingresos institucionales. Han sacado de su contexto una exhortación específica y la han convertido en un principio eterno de obligación, sin considerar el cambio radical que trajo la nueva alianza en Cristo. Y como consecuencia, miles de creyentes han sido llevados a dar por presión, por miedo, por manipulación, y no por amor, ni por convicción, ni por gratitud. Pero ahora es tiempo de entender la verdad completa, no para dejar de dar, sino para comenzar a hacerlo con el corazón correcto. Lo que viene a continuación va a abrir tus ojos sobre el verdadero propósito del diezmo en la Biblia y cómo aplicarlo hoy sin caer en legalismos, sin culpa y sobre todo sin caer en manos de líderes que han usado este versículo como herramienta de control, en lugar de usarlo como un llamado a la fidelidad sincera y al servicio desinteresado. El pueblo de Israel acababa de regresar del exilio en Babilonia, marcados por el sufrimiento, la pérdida de identidad nacional y la ruptura de su relación con Dios. Habían vuelto a su tierra con el anhelo de restaurar no solo sus hogares, sino también su fe, su cultura, su pacto con el Altísimo. El templo, símbolo del encuentro entre el cielo y la tierra, había sido reconstruido. Las paredes estaban en pie, el altar estaba encendido, pero algo esencial estaba roto por dentro. La estructura levítica, es decir, el sistema sacerdotal establecido por Dios para guiar, enseñar y ministrar al pueblo, estaba debilitada, fracturada, en crisis total. No por falta de instrucciones divinas, sino por negligencia humana. Los sacerdotes, que deberían haber sido ejemplos de reverencia, integridad y santidad, ofrecían sacrificios sin valor, animales enfermos, ofrendas impuras. El pueblo, por su parte, había caído en la indiferencia. Ya no traían sus contribuciones como un acto de adoración, sino que se habían desconectado por completo de su responsabilidad espiritual y comunitaria. Y esto generó un colapso sistémico. Lo que estaba en juego no era solo la economía del templo, sino la salud espiritual de toda la nación. Era una crisis profunda, espiritual, social, estructural y moral. Todo estaba desequilibrado. Y Malaquías fue levantado por Dios en ese preciso momento para llamar a una corrección urgente. Y aquí es donde se revela una verdad que casi nunca se menciona desde los altares. El sistema de diezmos en Israel no consistía en una única práctica fija del 10% del ingreso. No. En realidad, el pueblo estaba llamado a participar en 3 tipos distintos de diezmos, cada uno con un propósito específico y profundamente conectado con la vida en comunidad. El primero era anual y estaba destinado exclusivamente al sustento de los levitas, la tribu que no tenía herencia de tierra, porque su herencia era servir al Señor día y noche. El segundo diezmo también era anual, pero se usaba para financiar las grandes celebraciones religiosas como la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, donde el pueblo se reunía para recordar los actos poderosos de Dios y festejar su fidelidad. Y el tercer diezmo se recogía cada 3 años y tenía un fin profundamente social: alimentar a las viudas, los huérfanos, los extranjeros y todos los necesitados de la comunidad. Y lo más importante, estos diezmos no eran en forma de dinero. Eran entregados como productos del campo: grano, vino, aceite, ovejas, frutos, porque la economía de Israel no estaba centrada en lo monetario, sino en la tierra que Dios les había dado, y en el principio de que todo lo recibido debía ser compartido, con justicia, generosidad y reverencia.
El propósito de estos diezmos jamás fue enriquecer a los líderes religiosos. Era un sistema de equilibrio divino, una forma santa de garantizar que la obra de Dios siguiera funcionando, que la adoración no se detuviera, que la comunidad no cayera en la desigualdad y que todos, desde el más poderoso hasta el más vulnerable, fueran cuidados. Y es justamente ahí donde comienza el gran problema de nuestra generación, porque hoy, en muchísimas iglesias, se ha tomado ese modelo del Antiguo Testamento y se ha trasladado directamente a la realidad de la iglesia moderna, sin filtro, sin análisis, sin respeto por el cambio de alianza que Cristo estableció con su sangre. Se predica el diezmo como si fuera una ley universal, como una obligación financiera exacta que todos deben cumplir bajo pena de maldición, sin considerar el contexto histórico, ni el propósito original, ni la libertad que trajo el nuevo pacto en Jesús. Lo más grave es que, al hacerlo, se ignora completamente la obra redentora de Cristo, que rompió las estructuras del sistema levítico y nos introdujo en una relación directa con el Padre, no mediada por templos físicos ni por sacrificios terrenales, sino por el Espíritu Santo que habita en cada creyente. Se enseña el diezmo como si fuera una fórmula matemática de obediencia, cuando en realidad, bajo el Nuevo Testamento, la generosidad ya no se mide por porcentajes, sino por la disposición del corazón, por el amor, por la libertad en que se da. Lo que debería ser una expresión voluntaria de gratitud, hoy ha sido convertido por muchos en una herramienta de presión, en una ley no escrita pero impuesta desde los púlpitos, que carga a los creyentes con culpa si no entregan exactamente el 10% de su salario, sin importar sus deudas, su situación familiar, su realidad económica. Y eso, hermano, no es bíblico, eso es distorsión. Y esa distorsión, como veremos a seguir, ha tenido consecuencias devastadoras en la vida espiritual de millones. Y lo más alarmante es que, en muchas congregaciones, se ha tomado la frase «abriré las ventanas del cielo» como si fuera una promesa literal de enriquecimiento material. Se ha predicado que si tú diezmas con fidelidad, entonces Dios está obligado a multiplicar tus ingresos, a abrir puertas económicas, a llenar tu cuenta bancaria con bendición tras bendición. Se ha enseñado que el diezmo funciona como una especie de inversión celestial. Tú das primero y luego Dios te devuelve con intereses. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Eso no fue lo que Malaquías quiso comunicar. Esa no es la naturaleza del reino de Dios. Lo que el profeta denuncia no es que el pueblo haya fallado en un cálculo financiero. Lo que Malaquías pone sobre la mesa es una infidelidad espiritual profunda. El diezmo, en aquel contexto, era más que una acción económica. Era una señal pública, concreta, tangible de que el pueblo estaba comprometido con Dios. No era una cifra, era un termómetro del corazón. Era un reflejo de honra, de responsabilidad, de amor. Cuando el pueblo dejaba de diezmar, no solo dejaban de sostener el templo, estaban demostrando con sus actos que habían roto el vínculo con el Señor, que ya no lo veían como su proveedor, que ya no lo reconocían como su fuente. Y es aquí donde entra una diferencia crucial que muchos han ignorado. El Nuevo Testamento no replica este sistema. Cristo vino a cumplir la ley, no a perpetuarla como una cadena. Bajo la nueva alianza, el acto de dar ya no está regulado por porcentajes fijos ni por amenazas espirituales. Ahora se trata de una respuesta libre, nacida del amor, impulsada por la gratitud, guiada por el Espíritu Santo. Pablo lo dice con total claridad en 2 Corintios 9. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, no al dador presionado, no al dador manipulado.
Y esta distinción es vital, porque cuando se predica un diezmo obligatorio como una ley inflexible del 10%, estamos volviendo a imponer un yugo que Cristo ya quitó, y eso trae consecuencias reales, muy reales. Cuando se enseña una doctrina distorsionada sobre el dar, se producen cadenas invisibles que atan el corazón del creyente al miedo, a la culpa, al legalismo. Se crea una relación mercenaria con Dios. Yo doy para que tú me des. Y cuando ese ciclo no se cumple, cuando no llegan las supuestas bendiciones, muchos terminan sintiéndose defraudados, estafados espiritualmente. Y eso rompe relaciones, no solo con la iglesia, sino con Dios mismo. No es raro encontrar familias enteras que vivieron con escasez porque dieron más allá de sus posibilidades, impulsadas por promesas que nunca se cumplieron. Personas que fueron expuestas, juzgadas, señaladas por no cumplir con la cuota sagrada. Y del otro lado, líderes enriquecidos, viviendo en lujos, mientras sus congregaciones cargaban con el peso de una enseñanza que nunca fue bíblica. Es una injusticia espiritual que ha hecho tropezar a muchos y que ha alejado de la fe a personas sinceras que en su corazón solo querían obedecer y agradar a Dios. Entonces surge la pregunta: ¿cómo debemos contribuir hoy? ¿Qué espera realmente Dios de nosotros en esta nueva alianza? La respuesta no es complicada, pero sí exige madurez. Debemos dar con sabiduría, con discernimiento, con un corazón voluntario, no condicionado, no por presión, no por miedo, no por superstición. Debemos dar conforme a lo que hemos prosperado según nuestras posibilidades reales y, sobre todo, debemos dar con la conciencia profunda de que nada de lo que tenemos es nuestro. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Nosotros solo somos administradores temporales de sus recursos, y esa administración, cuando se hace desde la libertad del espíritu, se convierte en una fuente de gozo. Ya no damos por obligación, sino por gratitud. Ya no damos por miedo, sino por amor. Ya no sostenemos estructuras muertas, sino ministerios vivos que predican el Evangelio con fidelidad. Porque el verdadero llamado no es a dar más, es a dar mejor, a dar con propósito, a dar como hijos, no como esclavos. Comprender correctamente este tema, lejos de debilitar nuestra responsabilidad como creyentes, la fortalece, la hace más genuina, más espiritual, más libre. Nos saca del terreno del miedo y de la obligación religiosa, y nos traslada al espacio sagrado donde el dar se convierte en un acto de adoración, de confianza y de gozo. Cuando entendemos que no estamos bajo un sistema de cuotas ni amenazas, sino en una relación de amor con un Padre generoso, entonces cada semilla que sembramos, sea dinero, tiempo, ayuda o servicio, se convierte en una extensión viva del reino de los cielos en esta tierra. Pero ahora quiero que te prepares, porque lo que vamos a ver a continuación toca uno de los pilares más manipulados del cristianismo contemporáneo. No estoy exagerando cuando te digo que este versículo ha sido el punto de partida para una de las doctrinas más peligrosas y masivamente difundidas en los últimos tiempos. Me refiero a la enseñanza que presenta el éxito económico, la salud física y la estabilidad material como pruebas automáticas del favor de Dios. Es una narrativa que ha seducido a multitudes, pero que ha desviado a muchos del corazón real del Evangelio. Y hoy vamos a desmantelar esa mentira desde la raíz, con la palabra en una mano y la verdad en la otra. Lo que vamos a confrontar no es un error inocente, es una manipulación doctrinal descarada que se ha infiltrado en conferencias, libros, canales de televisión y redes sociales con una fuerza impresionante. Se trata del uso fuera de contexto de 3 Juan 1:2 como base teológica para sustentar
lo que hoy conocemos como teología de la prosperidad. Un sistema que promete riqueza, éxito y salud a cambio de fe, declaraciones positivas y siembras económicas, pero que distorsiona por completo el carácter de Dios, el mensaje de Cristo y el llamado del discípulo. Este versículo dice: «Amado, deseo que te vaya bien en todas las cosas y que tengas salud, así como va bien tu alma». Suena lindo, suena esperanzador. Y cuando se repite con cierta entonación, incluso parece una promesa directa de parte de Dios. Pero aquí es donde la verdad bíblica nos exige madurez. Una cosa es cómo suena un texto, y otra muy distinta es lo que realmente significa dentro de su contexto original. Porque cuando vamos al idioma griego, la lengua en la que fue escrita esta carta, nos encontramos con algo completamente diferente a lo que se enseña en muchos púlpitos. La expresión peripanton euchomai, traducida como deseo que te vaya bien en todas las cosas, no es una profecía, ni una declaración espiritual poderosa, ni una promesa eterna. Era, de hecho, una fórmula típica de saludo en las cartas del primer siglo. Algo así como cuando hoy alguien escribe: «Espero que estés bien». Era una forma cortés, afectuosa, de comenzar una carta, sin ninguna carga doctrinal ni peso profético. Juan le estaba escribiendo a Gayo, un hermano fiel, como quien dice: «Hermano, deseo que estés bien, tanto en lo físico como en lo espiritual». Eso es todo. No estaba estableciendo una regla divina de prosperidad. No estaba haciendo una declaración universal para todos los creyentes de todos los tiempos. Estaba expresando un deseo personal, amoroso, pastoral, una cortesía epistolar, no un decreto celestial. Y sin embargo, este saludo ha sido torcido, amplificado y convertido en doctrina. Ha sido usado como base para convencer a miles de personas de que, si su alma está bien, entonces deben necesariamente tener éxito en todo lo demás. Que si están caminando en santidad, entonces Dios tiene la obligación de llenarlos de salud, riqueza y estabilidad material. Pero eso no es lo que dice el texto, no lo es. Y cuando se enseña así, lo que se está construyendo no es fe, es ilusión. Y como vamos a ver a continuación, esa ilusión ha generado consecuencias dolorosas, reales y en muchos casos irreparables. Lo que muchos no saben o ignoran intencionalmente es que este tipo de saludo era totalmente común en las cartas del mundo antiguo, especialmente entre líderes espirituales y las iglesias locales que guiaban. No era raro que los primeros creyentes, al escribirse entre sí, comenzaran sus cartas con frases de buenos deseos, saludos afectuosos o expresiones de estima espiritual y personal. Y eso es exactamente lo que el apóstol Juan estaba haciendo. En 3 Juan 1:2. Se estaba dirigiendo a Gayo, un hombre fiel, un líder comprometido, que enfrentaba oposición dentro de su comunidad por mantenerse firme en la verdad. Juan quería animarlo, quería hacerlo sentir respaldado, quería comenzar su carta con cercanía, con ternura pastoral. Su frase no era una profecía ni una revelación doctrinal, era cortesía espiritual, era humanidad, era afecto. En otras palabras, lo que Juan escribió no fue un decreto celestial sobre la prosperidad, no fue una fórmula universal de bendición económica, fue simplemente un saludo, una expresión genuina de cariño como quien dice: «Querido amigo, espero que estés bien en todo y que tengas buena salud, así como te va bien espiritualmente». Eso es todo, nada más. No estaba estableciendo una regla eterna sobre la relación entre el alma, la salud y el dinero. Estaba mostrando amor, no sentando bases para una teología. Pero el problema comienza cuando este texto es violentamente arrancado de su contexto original y transformado en el cimiento de una teología completamente desviada. Es ahí donde nace
la distorsión. Se enseña que la verdadera espiritualidad debe manifestarse visiblemente en éxito financiero, en ascensos laborales, en casas grandes, en salud perfecta. Se afirma que un creyente genuino no debería atravesar sufrimientos, enfermedades ni crisis económicas. Y con eso se instala una mentira devastadora, que si te va mal, es porque algo anda mal contigo. Esa es una desviación peligrosa, no solo teológica, sino psicológica y emocional, porque lleva a miles de personas a vivir con culpa, con angustia, con vergüenza. Personas que al enfrentar enfermedades comienzan a preguntarse, ¿será que no tengo suficiente fe? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que no he sembrado lo suficiente? Y esa línea de pensamiento, aunque disfrazada de espiritualidad, destruye la relación con Dios, porque transforma al Padre en un contador cósmico que mide tu fe según tus resultados, porque convierte al Evangelio en un sistema de transacciones. Tú das, tú sirves, tú confiesas, y Dios te responde con bendiciones materiales. Si no recibes es tu culpa. Si sufres, algo hiciste mal. Esta mentalidad ha causado estragos dentro del cuerpo de Cristo. Ha sembrado frustración espiritual en personas sinceras. Ha generado confusión doctrinal en generaciones enteras. Y lo más triste, ha hecho que muchos, después de años de compromiso, terminen alejándose no solo de la iglesia, sino de la fe. Porque, honestamente, ¿quién aguanta seguir creyendo en un sistema donde tú lo das todo y nunca recibes lo prometido? ¿Quién sobrevive espiritualmente cuando la vida golpea y te dicen que es porque no oraste bien? Pero la realidad bíblica es completamente distinta. La frase de Juan fue simplemente un saludo pastoral, no una promesa eterna. Fue un deseo afectuoso, no un dogma divino. Fue una expresión de amor humano, no una base doctrinal. Y cuando lo entendemos con claridad, los velos empiezan a caer. Empezamos a ver lo que durante años no vimos. Empezamos a darnos cuenta de que muchas de las estructuras que nos presentaron como verdad bíblica eran solo interpretaciones torcidas al servicio de sistemas religiosos interesados. Gallo, el destinatario original de esa carta, no era un millonario, no era un empresario exitoso, era un creyente fiel, firme en medio de la oposición, un hombre de convicciones, no de comodidades. Y Juan, al escribirle, no le estaba diciendo que iba a ser bendecido con riquezas y salud por su fidelidad. Le estaba dando ánimo. Le estaba recordando que, aunque el mundo lo atacara, él era valorado, respetado y respaldado por aquellos que amaban la verdad. Eso es lo que el texto dice, nada más, nada menos. Y ahora que lo sabes, ¿qué otras cosas habrán sido enseñadas fuera de contexto? Los estudios arqueológicos y papiros griegos encontrados por historiadores confirman que este tipo de saludo era totalmente común en cartas de esa época. Incluso Pablo, Pedro y otros apóstoles usaron fórmulas similares en sus epístolas, y nadie en el primer siglo entendía estas frases como promesas eternas. Se trataba de cortesía, de expresión de afecto, no de construcción doctrinal. El verdadero peligro viene cuando este tipo de texto se convierte en herramienta de manipulación. Se crean sistemas religiosos que venden bendiciones, prometen riquezas garantizadas y utilizan frases como esta para justificar todo tipo de abusos espirituales. Se comercia con la fe, se culpa a los enfermos, se empuja a los creyentes a dar dinero con la expectativa de un retorno multiplicado, como si Dios fuera un banco celestial. El impacto de esta mala interpretación ha sido brutal. Se ha promovido un materialismo disfrazado de espiritualidad. Se ha reemplazado el verdadero evangelio por una fe basada en resultados visibles, como si seguir a Cristo tuviera que llevarte obligatoriamente al éxito económico.
Esto ha distorsionado el mensaje de la cruz, ha cambiado el enfoque eterno por uno temporal y ha llevado a muchos a ver la fe como una herramienta de obtención en lugar de una entrega profunda a la voluntad divina. La Biblia, sin embargo, ofrece otra perspectiva. Pablo dijo que había aprendido a estar contento en cualquier situación, tanto en la abundancia como en la escasez. Jesús enseñó que debemos buscar primero el reino de Dios, no las riquezas de este mundo. Timoteo, uno de los colaboradores más cercanos de Pablo, tenía problemas de salud constantes. Trófimo, otro siervo del Señor, también enfermó. Y el mismo Pablo tenía un aguijón en la carne que nunca le fue quitado, a pesar de haber rogado al Señor por ello. La sanidad no siempre es la voluntad inmediata de Dios, y la prosperidad material no es sinónimo de bendición. Restaurar la verdad es urgente. El Evangelio auténtico gira en torno a Cristo, a su cruz, a la negación de uno mismo, al llamado al discipulado. Dios sí se preocupa por nuestro bienestar, claro, pero su prioridad no es nuestro confort, sino nuestra transformación. Su propósito es eterno, no temporal, y muchas veces el sufrimiento tiene un rol redentor que va más allá de lo que alcanzamos a comprender. Entender esto cambia todo. Nos saca de la mentalidad del dame más y nos lleva al hágase tu voluntad. Nos aleja del evangelio comercializado y nos acerca a la verdad que transforma desde adentro. Porque al final, el mayor tesoro que podemos tener no está en la cuenta bancaria ni en un diagnóstico médico, sino en vivir alineados con el propósito de Dios, en paz con su voluntad y firmes en la fe, pase lo que pase. Y lo más inquietante de todo esto es llegar a la conclusión de que buena parte de la iglesia moderna ha edificado una teología entera sobre una simple y antigua fórmula de saludo de carta. Las implicaciones de todo lo que hemos descubierto hoy no son menores. No se trata de simples detalles teológicos ni de diferencias de opinión sin consecuencias. Lo que está en juego es la integridad misma del mensaje bíblico. Y por eso, lo que viene ahora es un llamado urgente a todos aquellos que valoran la verdad por encima de la tradición, la apariencia o la comodidad. Hemos llegado al punto decisivo de este estudio. Es el momento de conectar todas las piezas, de amarrar cada revelación que ha salido a la luz y de entender cómo todo esto debe transformar nuestra forma de vivir la fe. Lo que analizamos no fueron errores aislados de interpretación, fueron manipulaciones repetidas y estructuradas que han contaminado el mensaje que muchos escuchan domingo tras domingo. Y el resultado ha sido devastador: confusión, culpa, frustración, abandono. Recordemos brevemente lo que ha sido revelado. En el caso de Juan 14:13-14, vimos que esta declaración de Jesús no fue una receta mágica para conseguir cualquier cosa con solo mencionar su nombre. Fue una promesa íntima, hecha a discípulos que continuarían su misión. Y solo cobra sentido cuando estamos alineados con su voluntad y buscamos la gloria del Padre por encima de todo. Se trata de actuar con autoridad espiritual, no de usar el nombre de Cristo como una llave automática para abrir puertas terrenales. En cuanto a Malaquías 3:10, quedó claro que este texto fue escrito dentro del marco del sistema levítico, que ya no rige bajo el nuevo pacto. No es una ley financiera obligatoria para la iglesia, es un llamado a la fidelidad y al cuidado de la obra de Dios. Sí, pero siempre desde la generosidad voluntaria, no desde la presión ni la amenaza de maldición. Dar no debe ser un acto de miedo, sino de amor. Y finalmente, en 3 de Juan 1:2, descubrimos que esa frase tan usada como bandera de la teología de la prosperidad no es más que una cordialidad epistolar del primer siglo, una expresión de deseo genuino, no una fórmula doctrinal.
Convertir ese saludo en doctrina es como construir un edificio completo sobre una frase de cortesía. Es absurdo, pero aún más, es peligroso. Estas revelaciones tienen implicaciones profundas que tocan directamente nuestra forma de pensar y de practicar la fe. En el nivel teológico, necesitamos volver a leer las Escrituras con ojos nuevos, con el contexto adecuado, sin caer en lecturas superficiales ni en enseñanzas que solo apelan a lo emocional. Hace falta una reforma urgente en nuestra forma de estudiar la Biblia con seriedad, con profundidad, con respeto a su intención original. En cuanto a la vida práctica, es urgente revisar lo que hemos aceptado como verdad durante años. Tal vez ha llegado la hora de cambiar cómo oramos, desde qué motivaciones damos y cómo entendemos lo que significa realmente estar bien espiritualmente. No se trata de vivir buscando fórmulas, sino de cultivar una relación íntima con Dios que transforme nuestra manera de ver el mundo, el sufrimiento, la provisión y el propósito eterno. Este es un llamado directo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras con diligencia, no solo de repetir lo que escuchamos. Es momento de cuestionar todo lo que no esté claramente respaldado por la palabra, de buscar la verdad, cueste lo que cueste, y cuando la encontremos, no callarla. Compartirla con aquellos que todavía están atrapados en sombras doctrinales, ayudándolos a ver lo que Dios realmente quiso decir. Y esta responsabilidad no es solo individual. Como cuerpo de Cristo, tenemos una obligación colectiva. Debemos animar a nuestros hermanos con amor, apoyar ministerios que se mantengan firmes en la verdad bíblica y confrontar con humildad, pero con firmeza, aquellas enseñanzas que distorsionan el carácter del Evangelio. La Iglesia necesita volver al fundamento, necesita limpiar su mensaje, necesita reenfocarse en Cristo y no en promesas terrenales. Esto requiere un cambio total en nuestra mentalidad. Ya no podemos seguir siendo consumidores de mensajes cómodos, buscando recompensas rápidas. Debemos volver a ser discípulos, dejar atrás el evangelio del bienestar y abrazar el evangelio de la cruz. Rechazar la búsqueda de fórmulas y empezar a buscar una relación auténtica con Dios. Dejar la superficialidad y sumergirnos en la profundidad de la verdad eterna. En nuestra práctica diaria, eso se traduce en oraciones que reflejan el corazón del Padre, en ofrendas conscientes, no manipuladas, en aprender a vivir con contentamiento, sabiendo que nuestra plenitud no está en lo que poseemos, sino en a quién pertenecemos. En cultivar un discernimiento agudo que nos permita reconocer cuando algo suena bonito, pero está vacío de verdad. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Profundiza. Vuelve a los textos originales. Busca recursos confiables. No te conformes con lo que escuchas en la superficie. Desarrolla tu discernimiento. Mantente alerta y no lo hagas solo. Comparte esta verdad. Apóyate en otros que también aman la Escritura. Fortalece los ministerios que caminan en rectitud. Y sobre todo, edifica la iglesia verdadera, la que no negocia la verdad, la que no se vende por promesas vacías, la que resiste con fidelidad. Lo que vimos hoy no debe dejarnos indiferentes. Que esta verdad nos sacuda, nos transforme y nos impulse a vivir una fe sólida, profunda y verdaderamente bíblica, porque sólo así estaremos preparados para lo que viene. La iglesia que ama la verdad es la iglesia que permanece. Y si este mensaje te habló al corazón, déjalo escrito en los comentarios. Suscríbete para seguir profundizando en esta serie y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque apenas estamos comenzando. Y por favor, no guardes esto solo para ti.
Comparte este video con alguien que lo necesita, porque cuando compartes verdad, siembras libertad. Y ahora, la decisión es tuya.